que pueden ustedes trabajar también de forma más independiente, de a grupos. em, y claro, entonces generalmente hacemos este trabajo cuando ustedes ya pueden trabajar un texto completo en su totalidad, pero, pero es algo que se podría hacer en etapas anteriores, ¿no? Sí. Y por ahí en el trabajo individual ustedes hacen mucho trabajo mental, es decir, como que piensan las respuestas, creen que, que entienden y por ahí cuando le probemos la respuesta, bueno, ustedes lo resuelven rápido, pero después no reflexionan como lo hicieron acá en grupos. Además que tomó varias clases. Bueno, entonces, bueno, es bueno saber eso. Después le vamos a preguntar en clase también como para que compartan. Pero estamos muy contentos como trabajaron en clase, fue muy productivo, estuvieron todos aprovecharon realmente las horas de clase. em, y bueno, y vimos muy buenos resultados en general, ¿sí? Porque a pesar de que tenían complicaciones que por ahí tenían que consultarnos o rever, o más que nada con el vocabulario, em, todo lo que es la lectura general fue. ¿Ustedes qué dirían de un texto original como el que les tocó, como el que ustedes eligieron, sin ayuda del diccionario? ¿Qué, qué porcentaje del texto pueden ustedes trabajar por su cuenta? No es necesario que digan un número del porcentaje, la mitad del texto o mayor parte del texto. Está muy bien, sí. Bueno, esa era la idea. Esa era la idea porque nos encontrábamos pasa todos los años, con alumnos que de toda variedad de niveles o de conocimientos previos de inglés y es bastante eh, desafiante trabajar con grupos más de 30 alumnos. Bueno, empezamos con eran 100 alumnos al principio, trabajar con tanta variedad de, de tipos de alumnos y también el hecho del vocabulario técnico, por más de que tuvieran cursos previos de inglés, lo que es lectura académica es una habilidad muy diferente a lo que es la comunicación o lo que ustedes pueden estar en contacto con el inglés en el día a día. Así que por eso es una materia anual, porque ustedes no es una cuestión de leer la teoría y listo, entenderla, sino que toma todo un proceso. Adquirir estas habilidades e ir este, analizando y después ya no analizando tanto, sino más espontáneamente haciendo la interpretación de los textos. Bueno, bien, ya somos un número para arrancar. Entonces, como a medida de conclusión, ¿sí? Porque el jueves vamos a trabajar con el último texto que tienen ustedes, que es el de láseres. Ese lo tienen que trabajar. Así que en lo posible, si lo pueden trabajar con todo lo que hemos visto, que es decir, el análisis que vamos a hacer hoy, como para hacer eh, ver si quedó hay unos temas por ahí en las fichas que no los vimos tan a fondo porque no aparecieron ejemplos tan frecuentes, así que en esta semana la idea es que no quede absolutamente ningún cabo suelto para que después se puedan preparar para el último parcial.
Bueno, va a ser un poco, porque tengo dos documentos, tengo que ir y venir, así que tengo que compartir la pantalla completa. Así que para leerlos tengo que ir al chat, va a ser un poco confuso con el tema de Meet, pero tengamos paciencia. A ver, esto lo voy a sacar, así no tengo tantas ventanitas. Bien, ahí ustedes ven mi archivo de Word. Abran el micrófono, así no tengo que ir yendo al chat. Bien, y acá yo cambio y ustedes ven las fichas. Perfecto. Bueno, voy a ir de tanto a tanto en el chat como para ir viendo sus consultas, pero traten de usar más el micrófono, así es más fácil. Si no tengo que volver al Drive acá y ver el chat. Bueno, entonces al principio de año les presentamos estas fichas que consisten de 19 unidades, que es la manera en la que nosotros lo organizamos. No hay una razón gramatical o lingüística por la cual están ordenadas así. El orden simplemente es como a nosotros nos parece más cómodo ir presentando los temas a medida que vamos encontrando los ejemplos en los textos. Entonces, el orden en el que nosotros vimos las fichas lo tendrían, no sería el orden en el que ustedes hacen el análisis de los textos. Es decir, como en principio de año queríamos que se empiecen a familiarizar con vocabulario y trabajar no de entrada con un texto completo porque iba a ser muy desafiante, sino de frases, de palabras, fuimos de lo más pequeño, digamos, palabras, frases, después fuimos yendo a diferentes tipos de diferentes partes de la oración. A ver. Ya sea tanto en la parte de la frase verbal o de los modificadores o de la frase nominal. Y al final de las unidades estos temas se van como reciclando y, y resumiendo lo que fuimos viendo en las primeras, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es imposible que en una oración o en un párrafo encontremos absolutamente todo lo que hemos visto. De hecho, lo más común en textos académicos es que ustedes encuentren el vocabulario similar, frases verbales similares, que sea bastante repetitivo, pero de cada tanto aparezcan en casos diferentes en los que ustedes tienen que ahí prestar la atención en cuanto al contraste, ¿no? Que ustedes puedan ayudarse con las cosas similares que tengan el español en inglés en cuanto a vocabulario, estructuras, que eso ustedes puedan hacer una lectura rápida, pero en donde hay diferencias en el idioma, que ustedes tengan bien en claro esos puntos para, para hacer la lectura correcta, ¿sí? Y para que cuando se encuentren, por ejemplo, no sé, con frases nominales largas, sepan ustedes cómo resolverlos, cuando aparezcan estos casos que llamamos como complejos, también sepan que a veces hay que agregar palabras que ahí no están y demás, ¿sí? Entonces, estos son oraciones extraídas de textos anteriores, ¿sí? No es nada nuevo. Acá tenemos uno de Correlation Basics, más abajito de How to Choose a Magnifier. Sí, simplemente son extraídos de los textos que trabajamos, ¿sí? Y tienen ustedes ahí colores y cuadros remarcando los puntos de cada unidad, ¿sí? Entonces, en lugar de empezar por la unidad 1, que sería formación de palabras, ustedes, ¿cuáles de todos estos temas creen que serían, o sea, cuáles serían las unidades, las temáticas que nosotros vimos que a ustedes les sirve para iniciar la interpretación de una oración por ahí un poco más compleja o largas o de párrafos? Porque sabemos que no podemos hacer la lectura lineal, ¿sí? Sabemos que ustedes no pueden ir palabra por palabra. Es decir, que ustedes tienen que hacer una mirada más global de toda la oración, identificar que tienen que primero leer esta oración y de alguna manera, visualmente, porque no es necesario que ustedes lo subrayen,
visualmente tienen que hacer como un corte, decir, bueno, voy a leer esta primera parte, hasta acá hay una, mm, un sentido y voy a hacer un corte general como para dividir la lectura. ¿Qué creen ustedes que de todos los elementos que hemos visto, sí, les ayuda a ustedes a hacer como un corte más general, ¿sí? Vamos a ir, en lugar de ir de la palabra a la oración, al revés, ¿sí? De atrás para adelante, de la oración y cada vez más chico y viendo las palabras al final. Al final vamos viendo el vocabulario que nos genera problemas. ¿Sí? De todas estas temáticas que vimos de referentes, de familia de palabras, voz pasiva, comparación, casos de ING, preposiciones, la frase verbal, premodificación, posmodificación. ¿Dónde tendríamos que llevar la mirada primero? Muy bien. Sí, decimos que una oración consiste de frases. Y una oración, la más simple que existe, es una frase nominal, una frase verbal y una frase nominal. Es decir, sujeto, verbo, predicado. De todos esos elementos, ¿cuál es la que me sirve a mí para poder hacer como un corte? Bien, Diana dice preposiciones y frase verbal. Muy bien, porque las preposiciones me permiten hacer esos cortes entre las frases nominales, ¿sí? Y la frase verbal me permite hacer ese corte entre las frases nominales más extensas. Muy bien, entonces, por ejemplo, lo que ustedes tienen en amarillo están resaltadas las frases verbales. Entonces, por ejemplo, de esta oración que es tan extensa, si yo simplemente a simple vista veo que identifico que esta es la frase nominal, perdón, verbal, is governed, ya puedo entonces ver este segmento por separado, con más detalle, ver si aparece algo que puede generar eh, dificultades, o voy haciendo la lectura ahí sí un poquito más lineal de todo lo que sigue y ver qué elementos me encuentro para ver si tengo que cambiar el orden de la lectura. Bien, entonces vamos a empezar con la unidad de frases verbales. ¿Sí? Nosotros podemos conectar la unidad 7, donde empezamos a hablar de la frase verbal, la unidad 17, en la que tenemos todos los tipos de tiempos verbales, y la unidad 18 de voz pasiva. ¿Sí? Esas tres unidades se refiere todo lo mismo a la frase verbal. Nosotros, los primeros tipos de frases verbales que empezamos a trabajar en la definición eran en voz pasiva, porque teníamos estos dos elementos, el verb to be y un participio, are positioned. Pero sabemos que una frase verbal puede tener otros elementos como verbos modales, o simplemente puede ser una frase simple, en presente simple, como vemos acá, have, provide, offer, depends, en lo que generalmente los verbos no tienen sufijos tan claros como para reconocerlos, así que es importante trabajar con esa unidad, ¿sí? Y otra unidad que tiene que ver con la frase verbal es la 8, donde tenemos los diferentes casos de be, have y do. Así que vamos a ir revisando cada una de esas, ¿sí? Nos vamos entonces a las 7 y ahí ustedes, la idea es que, bueno, digan, estos ejercicios no los tengo corregidos y, y nos enfocamos en lo que por ahí les genera más confusión, ¿sí? Bueno, entonces en la frase verbal nos encontramos con diferentes elementos, ¿sí? Puede ser el verbo por sí solo, como lo vemos acá, is, are, have, contain, produces, convert, o el verbo acompañado por auxiliares, que puede ser el mismo verb to be,
o como hemos visto el auxiliar has, have, de haber, has announced. O verbos modales, que son los que tenemos acá. ¿Sí? Creo que esto lo hemos trabajado todo. Mm, sí, esto lo hemos trabajado todo. Pero la ficha de be, have y do no tan en detalle, ¿sí? Porque estos tres elementos están separados, porque los tres son verbos, ¿sí? Reconocemos cuál es la traducción de cada uno, el verbo to be, qué verbos representan en español. Ser o estar, como tienen acá, ¿sí? Have, bueno, lo tenemos claro, es el verbo tener, de posesión. Y do, María el chat. Bien, ser, estar, tener. Y el verbo to, como verbo. Exactamente, es el verbo hacer. ¿Sí? Oh, disculpen. Es el verbo hacer. Entonces tenemos ser, estar, tener y hacer. Por sí solos pueden ser la frase verbal. Pero además pueden cumplir adentro de la frase verbal otra función que es de auxiliar, es decir, estar acompañando el verbo principal. Así que vamos viendo uno por uno, ¿sí? En el primer caso de verbo to be, ustedes ven acá sus formas, en presente, en pasado, en continuo, being, siendo o estando, y en participio, ¿sí? Sido o estado. Entonces, cuando el verb to be lo encontramos solo, sin ningún otro forma verbal, va a ser el verbo principal, ¿sí? Es un ácido, es un compuesto, o son compuestos. Ahora, cuando lo encontramos acompañados de otros elementos, por ejemplo, un participio, ahí ya deja de ser el verbo principal acá es used, porque estamos hablando de usar, pero are acá está agregando información diciendo que, bueno, no estamos hablando, acá dice thermistors are used, no es que usan, sino que son usados. Es decir, acá tenemos un caso de voz pasiva, se usan. Puedo encontrarme el verb to be, acá está en infinitivo, porque además tenemos el verbo modal, can be, pueden ser clasificados. Y acá está en pasado. Un caso que no aparece acá, porque lo vemos luego en la parte de tiempos verbales, es cuando encontramos el verb to be acompañado no de un participio, sino de ing. ¿Sí? Entonces lo pongo eso en el chat como para que quede. Cuando be es auxiliar, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. O me encuentro con be más un participio, o be más ing. ¿Sí? ¿Cómo llamamos a las frases verbales? ¿Cómo llamamos esa estructura cuando tenemos el auxiliar be más participio? Por ejemplo, is described o has been described, can be described, was. ¿Cómo denominamos a estas estructuras? Is described, has been described, was described, will be. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en la unidad 18. A ver, acá.
de voz pasiva. Acá lo tenemos en esta tablita. Is, are, o was, aware, will be, verbos modales o en presente perfecto, have been, had been, will have been. Cualquiera de las formas de los tiempos, ya sea presente, pasado, futuro, hipotético, del verb to be, más un participio, eso es voz pasiva. Y es importante porque si ustedes reconocen que es voz pasiva, quiere decir que hay otro agente, ya sea una persona o una máquina o un dispositivo, que está realizando la acción y no está mencionado ahí en la oración, ¿sí? Porque estamos diciendo que, no sé, tal compuesto es analizado o fue analizado o ha sido analizado y no se menciona, o tal vez se menciona más adelante en la oración, quién es el que analiza. Sí, entonces, esta unidad de voz pasiva tiene que ver con el uso del verb to be como auxiliar. Disculpen si los mareo, ¿sí? Vuelvo a la 7, a la 8. Más abajito. Acá. ¿Sí? Esto es voz pasiva, are used, can be classified, was discovered. Y lo vimos desde un principio. Cada vez que hacíamos definiciones, es decir, por ejemplo, decíamos tal concepto is known. Ahí respondo de Ignacio, tu respuesta. Is known o are referred as o can be defined as. Todas esas frases verbales para definir están en voz pasiva, porque decimos se conocen, se refieren, se conocen cómo, se denominan cómo, se pueden definir cómo, ¿sí? Entonces, voz pasiva, Ignacio, es el verb to be más participio, no con ing. En voz activa. Profe, ¿cómo quería had to be modified en voz activa? Y había que simplemente sacar el to be. Ahí donde decís had to be modified, dice tuvieron que, porque ahí tenemos la función de have to, que vamos a repasar de nuevo, como modal, como sinónimo de must, ¿sí? En pasado. Tenían que ser modificados. Y en voz activa decimos algo tuvo que modificar. En voz activa sería had to modify. Lo que vos escribiste es voz pasiva, porque tiene el be y el verbo principal en participio. Y lo que escribí abajo es exactamente lo mismo, porque está en pasado, pero es voz activa. Had to. Bien. Lo que no está en este cuadrito, porque en esta instancia de la unidad 8 todavía no hemos visto los diferentes tiempos verbales, es la combinación del verb to be y no más un participio, sino más ing. ¿Sí? Entonces vuelvo a los ejemplos de antes que usaba con described. En lugar de decir can be described o was described, digo is describing o was describing. No sé, will be. Y es exactamente, sí. Esto es lo que en un principio, cuando la primera vez que nos encontramos con un caso de sufijo ing y les preguntamos y todos dijeron describiendo esa terminación ando, endo, elegimos no, absolutamente no. ING tiene muchos otros usos y el más común, porque este es el que uno estudia en presente continuo, ¿no? En la escuela o en los cursos de inglés de estar contando qué es lo que está sucediendo,
Eso es solamente adentro de la frase verbal, ¿sí? Y tiene que estar el verbo to be. Es decir, describing por sí solo no es describiendo. Describing por sí solo puede ser muchas cosas. Tengo que ver dónde está ubicado en la oración. Puede ser un post modificador. Bueno, justamente describe puedes estar adelante de la oración, entonces eh, la traducción es en infinitivo, describir. ¿Sí? Como post modificador es que describe. Describing por sí solo, no sé cuál va a ser su traducción, tengo que verla en contexto. Ahora, si describing o cualquier persona con ing está acompañado por el verbo to be, is, are, was, were y todas sus variedades, sí va a ser el tiempo verbal en continuo, como decís. Bien. Puede ser presente continuo, como dice ahí describing, pasado o futuro. Y eso ustedes lo pueden ver bien claro en la ficha 17, donde están los tiempos verbales. ¿Sí? En la del medio. Acá tienen todas, no, porque también faltaría presente perfecto continuo, de has been working, por ejemplo. Eso se estaría faltando. Pero estas son las más comunes. ¿Sí? La que pueden agregar en esta tablita, esta está en la unidad 7, tienen acá presente continuo, está funcionando, está dando, están funcionando, están dando, estuvieron o estaban dando, funcionando, estarán, y la que pueden agregar ahí, que falta en esta tablita, es perfecto continuo. Es decir, have been y el verbo, por ejemplo, working. O has been given. ¿Cuál sería la traducción de esa frase verbal? Have o has been, working, giving, describing. Muy bien, han estado, ahí tengo el haber, han estado trabajando, working, funcionando, dando, describiendo, con el verbo en gerundio. Muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo el is o el are, cuando está acompañando otro elemento, no es el verbo principal, me está dando otra información, en este caso que es continuo. Acá, para yo saber que esto es continuo, no me lo está dando el ing, me lo está dando el verb to be. Esa es la información que me da el verb to be, que esto está sucediendo. Y en el otro caso de voz pasiva, cuando está acompañado de un participio, ¿sí? Me está diciendo que el elemento que estoy mencionando está siendo afectado por la acción. Entonces, está, no sé, se dio, ¿no? O se describió. Entonces, volviendo a esta ficha que por ahí no habíamos trabajado tan en detalle porque en su momento iba a ser confuso, la 8, ¿sí? Verb to be como verbo principal es el verbo por sí solo, is, are, pero generalmente está acompañando otro verbo. Si es un participio es voz pasiva y si es un gerundio va a ser continuo. Presente continuo, pasado continuo. Bien, hagan sus consultas, ¿sí? La idea es con esta revisión que no queden dudas. Y habíamos dicho que el verbo have también tiene otras funciones. Generalmente es el verbo tener,
Lo vemos acá abajo. Ahí vuelvo arriba porque están las otras ahí. Es el verbo tener, y para que sea el verbo tener, solamente me tengo que tener la presencia del verbo have solo, en una frase verbal simple. Acá está en presente, have, acá está en pasado, have. ¿Sí? Y lo que sigue después es una frase nominal. Entonces acá tengo el ácido sulfúrico tiene, los capacidades tienen. ¿Sí? Acá es las muestras del experimento tenían el mismo volumen. Pero nuevamente, al igual que el verb to be, have tiene la posibilidad de estar acompañando otro verbo, ¿sí? Y ahí cambia su función y también su traducción. Cuando es auxiliar ya no es más tener, sino haber, ¿sí? Y siempre, sin ninguna excepción, ¿sí? El verbo es auxiliar haber está acompañado de un participio, ¿sí? Puede ser que tenga un verb to be ahí en el medio, porque eso sería, ¿qué sería esto? Have been suggested. Si tengo verb to be más participio, claro, en voz pasiva, han sido sugeridos. Muchos modelos se han sugerido. ¿Por quién? Bueno, no es relevante, ¿sí? Entonces, como acá, que tengo el verb to be en el medio. Has recently been adopted, ¿sí? Ujú. Si tenemos este be y un participio, sí, siempre. También. Acá está el is, nada más que no está en presente, está en participio. Claro. Entonces, acá no. Esto no es voz pasiva, have reduced, porque no está la presencia del verb to be. Esto es voz activa. Acá dice, nuevos desarrollos, sí, desarrollos han reducido. O sea, estoy diciendo que los desarrollos, ellos provocaron la reducción del tamaño y el peso de los motores diésel, ¿sí? Ellos fueron. No estoy diciendo que los desarrollos fueron reducidos, ¿sí? Que son afectados. No, ellos realizan la acción, have reduced. Y en este caso no. Acá digo que muchos modelos se han sugerido. Ellos, los modelos, no sugieren nada, ¿sí? Han sido sugeridos por otras entes. Cuando digo acá la nanotecnología ha evolucionado rápido, estoy diciendo que obviamente que la nanotecnología es una palabra abstracta que no puede realizar una acción, pero acá estoy diciendo como, bueno, como todo este campo de estudio ha evolucionado por sí solo, ¿sí? De forma rápida. No dice has been evolved. No, para que sea auxiliar, have tiene que estar acompañado de un participio, siempre. Puede que me encuentre con un verb to be en el medio para que sea voz pasiva o no. Y lo más, a la primera vista, lo más extraño que podemos encontrar es esto. Es decir, have como auxiliar y have como verbo. Entonces ahí lo vemos y decimos como have had o has had. Bueno, acá decimos que los materiales ópticos han tenido un impacto significativo. Han tenido. Haber y tener. El participio de have es irregular, ¿sí? No termina con ed, es igual que su pasado, have. Y todo esto, es decir, have como auxiliar, lo podemos encontrar en la ficha 17. ¿Sí?
No en la tablita de continuos, sino en la tablita de perfectos. Presente perfecto, has o have, pasado perfecto, had, y futuro perfecto, will have. Más participio, siempre. ¿Sí? Entonces fíjense cómo los tiempos verbales pueden ser frases verbales simples, es decir, que no me encuentro con una sola palabra, o compuestas donde hay un auxiliar, y los auxiliares son estos, el verb to be y el have. No hay otros auxiliares. Puedo tener otros verbos modales acá, como en vez de will, can, could, would, should. Vuelvo a las 7, donde estábamos. Esto tendría que haberlos tenido diferentes, pero bueno, es para que ustedes puedan ver. Y el otro uso, el último uso de have, bueno, es el ejemplo que decía la compañera hace un rato, con acompañado de to, have to, que nuevamente puede ser en presente has to, have to, y en pasado have to. Y ahí ya no es, por más que la traducción sea la misma que el verbo tener, si no estoy hablando de posesión, de tener algo, poseer algo, sino de necesidad, tener que hacer algo. Por eso después de have to siempre encontró otro verbo. Es un verbo modal, es como can o should, que siempre van acompañados de un verbo. Y ese verbo tiene que ser en infinitivo. ¿Sí? No es un participio, no es con una no es un gerundio con ing, ni tiene la s de presente, ni la e de pasado, es infinitivo. Entonces acá dice has to be reduced. Tienen que ser en infinitivo. Reducidas. Y acá tenemos nuevamente voz pasiva. Be reduced. Justo son los tres casos de voz pasiva, pero como decíamos recién, me preguntaban cómo puede ser en voz activa. Bueno, sin el be, sin este be y el verbo en infinitivo. Es decir, acá digo, el calor producido por una corriente en un conductor es a veces no deseado, indeseado, y tiene que ser reducido. ¿Quién lo reduce? Bueno, no es relevante. Y si tengo que decir tiene que reducir, digo has to reduce, sin el participio. Así que ahí tenemos los tres usos de have, como verbo modal, como auxiliar y verbo principal. ¿Sí? Tener, tener que y haber. Y no confundamos con el verbo haber de existencia, ¿sí? Que ese es el there is o there are. Es decir, ahí en español está haciendo dos usos de haber diferentes. Haber de he realizado, he analizado, y acá el hay. Haber de existencia. Existe una relación, hay una relación. O hay tecnologías de producción de hidrógeno. O existen tecnologías. ¿Sí? Por más que ustedes vean acá el verbo to be, en la frase verbal no es is o are, es there is, there are. Y en pasado there were o there was. En futuro there will be. Y este es el verbo de existencia, hay. Hay, habían, habrán. O hubieron también puede ser. Sí, Yesenia. O sea, los modales como can, will, could, están, eh, tienen información, que es la de posibilidad, la de sugerencia, la de obligación. Por eso los llamamos modales, porque implican se llama modalidad. Por ejemplo, must es necesidad, debe.
Este, pero su función es esa, es estar acompañando el verbo principal. Sí, lo podemos llamar auxiliares y sería correcto. No sería incorrecto. Porque nunca los vas a encontrar por sí solos, ¿sí? A can por sí solo no, va a estar acompañando al verbo principal. ¿Sí? Y si se encuentran con una frase verbal, por ejemplo, no sé, esa, there has to be, perdón. Bueno, sí, no, es un poquito complejo. Bueno, habíamos visto que there is era I, o there are también es I. En futuro there will be, habrán. Y sigo there can be. Y sigo con el verbo there be, como de haber, de existencia. Acuérdense siempre que está en ese there, es el de I. No, serán no, porque serán en futuro, como will be, serán. Y cada vez que ustedes se encuentren con there, más cualquier forma de be, es el verbo haber, ¿sí? De I. Existe. Entonces esas opciones there can be es puede haber, o tiene que haber, debería haber, there should be. Ahí tenemos el verbo there más is en cualquiera de sus formas y es el verbo haber, de existencia. Y la última que nos queda es esta de do, que tampoco lo hemos trabajado mucho porque los otros usos de do son como más usados en el habla, pero sabemos que do es el verbo hacer, tiene su forma en pasado did y su participio done, ¿sí? Y en una frase verbal simple va a ser el verbo, igual que have, ¿sí? Si yo me encuentro con do solo, va a ser hacer o realizar, llevar a cabo, ¿sí? Por ejemplo, acá, la energía may be defined. ¿Cuál sería la frase verbal ahí? La energía, muy bien, puede definirse, se puede definir como la capacidad de hacer trabajo, de realizar, de llevar a cabo el trabajo. To do. Lo mismo en los otros casos. Entonces, después de do, hay una frase nominal, ¿sí? Did research. Hizo investigación. Pero si ese do está acompañado de un negativo o lo encuentro en una pregunta, entonces ya pierde ese sentido del verbo hacer. ¿Sí? Se convierte en un auxiliar que no se traduce, que no tiene traducción, simplemente me está indicando negativo, el verbo está en negativo, o el verbo está en interrogativo. ¿Sí? Acá dice los materiales viscoelásticos pueden ser lineales y, en el sentido matemático, pero no responden inmediatamente. Simplemente es nuestro verbo negativo no. Don't respond. No responden. En el caso C tenemos otro negativo. Dice el coeficiente de la fricción estática depende de la composición. ¿Sí? And smoothness, ¿qué es smoothness? Vocabulario técnico. Estamos hablando de
las superficies. Algo smooth, es algo suave, sin porosidad. No, dice nes porque es el sustantivo. Está bien que pienses en un sustantivo, pero estás pensando en exactamente lo opuesto, porque smooth es algo sin rugosidad, claro. Bueno, em, puede ser, sí, less indica falta de, pero en este caso no dicen less, dicen es y no se usa el sufijo less con smooth. Pero si en alguna otra palabra encontrás el sufijo less con L, indica la falta de, el opuesto. Nadie tiene ahí en sus glosarios smoothness. Ok, sí, suavidad puede ser, porque smooth es algo suave, como soft, ¿sí? Estamos hablando de las superficies. Pero no depende, does not depend, no depende del área de contacto. Entonces acá nos encontramos con el verbo depend negado, does not o do not. Y ahí do pierde esa idea de hacer. Acá no dice hacer, sino no, negativo. Y un caso que no hemos visto, porque no es común que aparezca en los textos académicos, es para generar énfasis. ¿Recuerdan énfasis? La estructura es enfática, es para llamar la atención a una parte de la oración. Y en este caso el auxiliar do está acompañado de un verbo en afirmativo, no en negativo, porque si no tendría la función anterior. Y ahí lo que quiere decir es que ese verbo está enfatizado, sí sucede. A ver, Denme un segundito. Bien, por ejemplo, acá dice, aunque la tecnología es bastante cara, it does contribute. Y ustedes dicen, bueno, ¿qué sucede acá? Porque tenemos el verbo contribute y está does, pero no está en negativo, no dice does not contribute, como para tener esta función de no. Es como que estuviera diciendo que contribuye, que, que sí contribuye. ¿Sí? Dice, aunque la tecnología es bastante expensive, es bastante cara, contribuye a avances o desarrollos en los sistemas de comunicación de hoy en día. ¿Y cómo nosotros enfatizamos los verbos? Con la lectura decimos, pero contribuye, y la única forma de nosotros de enfatizarlo es poniéndole ahí un sí, que sí contribuye, por más de que sea caro. ¿Sí? Entonces, si ustedes se encuentran con el auxiliar do o does o en pasado did al lado del verbo y no está negando, lo único que está haciendo es enfatizar, pero no se traduce. Acá no dice hacer o hizo.
tampoco está negando. Su función es enfatizar el verbo. Sí. Ay, y ahora Meet también tiene tiempo. Mira. Sí, 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 nos conectamos al mismo link. Cierro esta idea y ahí nos volvemos a conectar. Así no tardamos tanto. Gracias, gracias por... Así que este es un caso que está en las fichas, que es interesante que lo tengan a mano por si se lo encuentran, llegan a encontrar en un texto porque es posible, pero no es muy común, ¿sí? Lo que está haciendo es un contraste. Generalmente tengo como una idea negativa y después algo positivo o al revés. En este caso acá dice los investigadores no encontraron, fíjense que ahí está negativo, didn't find, no encontraron evidencia que las apps de los celulares estaban escuchando a sus usuarios, pero sí notaron, pero sí se dieron cuenta que las apps estaban grabando sus actividades. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. Cierro, así ya se conectan al link y es mucho más fácil. Y ahí me perdí algo en el chat. Dos frases verbales simples, depends. Ahí voy a diseñar a esa oración, ¿sí? Sí, tiene la S, el das, porque estamos hablando en singular. Así que esas son las frases verbales. Seguimos hablando de las frases verbales. Recuerden que empezamos la revisión diciendo, bueno, ¿a dónde vamos a llevar nuestra mirada primero? A las frases verbales. Y recuerden que en presente simple, la S me indica singular. Y esa S aparece en el negativo. Bien. Entonces, respecto a la frase verbal, para que tomen nota, no hay nadie esperando, no. Unidad 7, 8, 17 y 18, todas hacen referencia a la frase verbal. Te las anoto. 7, la 8, la 17 y la 18. Perdón, puse 78, pero es 7 y 8. Hay alguien que está esperando. Creo que ya le dejé. Sí, creo que ya admití a todos. Bien, entonces si volvemos al ejemplo, el ejemplo va a ser mucho más simple que... Ahí está Ana. Bien, perdón, que voy cambiando. Entonces, de los ejemplos que habíamos marcado acá, ¿sí? Lo que está en amarillo son las frases verbales. Y como verán, son mucho más simples porque ustedes ya están acostumbrados a reconocer el verb to be, los verbos modales, esta combinación de verb to be y participio, que es voz pasiva, ¿sí? Y, y va a ser mucho más fácil a ustedes reconocer estas frases compuestas que por ahí las frases simples donde tenemos ahí los verbos por sí solos. ¿Sí? Vayamos a esta entonces. Dice, a perfect magnifier would be, entonces, ¿cuál sería la traducción acá de would be? Would be lightweight. Tenemos el verbo modal would. Perdón. El chat. Sería liviano. Muy bien. Or, buen word. Sería, ¿sí? No será, sería liviano. Y acá tengo have por sí solo, así que es el verbo tener. Tiene un diámetro largo, provide, provee un área, y vemos el caso de ing, y ofrece. ¿Sí? Abajo tenemos depende de. Muy bien, entonces la frase verbal me permite ahora separar todo lo que está por fuera de la frase verbal,
son las frases nominales. Y las frases nominales no nos van a generar problema, excepto por vocabulario nuevo, por, eh, por la premodificación, que es diferente al español. Entonces, el siguiente punto que vamos a ver es la premodificación, que lo tenemos acá en el título, que es la unidad 4. Y eso es muy importante. Lo vieron ustedes en sus textos cuando se encontraban con una premodificación extensa. eh, ¿Qué elementos podemos encontrar como premodificadores? Los más comunes. Por ejemplo, en el título que dice Corrosion Basics. ¿Puedo decir corrosión básica? Y la respuesta es no. Tienen ustedes que analizar la frase nominal, que esta es una cortita, porque solamente son 2 palabras, y todo lo que está en la unidad de formación de palabras, de sufijos, de plurales, les van a poder ayudar a ustedes a identificar cuál es el núcleo, que el núcleo tiene que ser un sustantivo, y ese núcleo está premodificado por diferentes elementos, ¿sí? Entonces acá la unidad 4 de premodificación está relacionada con todo lo que hemos visto al principio, ¿sí? Por ejemplo, con la unidad 1 de formación de palabras, ¿sí? ¿Qué les ustedes ayuda saber el significado de X? El significado en cuanto a la, perdón, a la categoría de la palabra. Si ustedes saben a qué tipo de palabras está siempre ahí adherido el X, ustedes pueden justificar por qué no es corrección básica. ¿Sí? Entonces en la unidad 1, donde vimos sufijos, las terminaciones, que ustedes saben que sin conocer la palabra original, saben que environments es sustantivo porque termina en ment. ¿Qué sucede con basics? Y ahí dice Leonardo, siempre para sustantivo, es X, exactamente. La terminación X me indica sustantivo. Por lo tanto, si hablamos de corrosión y otro sustantivo, este es el núcleo. Estamos hablando de qué sería, no dice básico acá. Sino el sustantivo, las bases, muy bien. Entonces estamos hablando de las bases como los fundamentos o los cimientos del concepto corrosión, ¿sí? Entonces, en la unidad 1, que nosotros vimos formación de palabras, no era para que ustedes analicen palabra por palabra, es para que sean herramientas para ustedes justificar si, bueno, es corrosión básica o la base de la corrosión, las bases, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que X es sustantivo y el último sustantivo en una frase nominal es el núcleo, entonces acá nos encontramos como con una premodificación, corrosion. Y nunca puedo empezar la lectura por la premodificación. Y por más de que esto ya sea un concepto que lo hemos visto muchas veces, en los trabajos que hemos ido viendo por de pares, grupo por grupo, siguen tendiendo a querer invertir porque, porque es más fácil, porque tiene más sentido, porque suena mejor. Entonces la premodificación a veces puede ser una palabra solamente o pueden ser 3, 4 adjetivos, sustantivos. Eh, no hay que invertirlos, ¿sí? Hay que empezar la lectura por el núcleo. Y los núcleos son sustantivos, ¿sí? Así que la unidad 1 de formación de palabras, donde ustedes tienen que, por ejemplo, identificar, a ver, potential, estoy viendo un ejemplo.
¿Cuál sería la categoría de potential en este caso y en este otro caso? ¿Sí? Tenemos exactamente la misma palabra, tiene la misma terminación, al, pero ustedes saben que la terminación al corresponde tanto a adjetivos como sustantivos. Entonces, en el primer caso, ya tenemos que usar otros elementos, como lo que habían dicho antes. Las frases verbales no son las únicas que cortan. Las preposiciones nos ayudan mucho a cortar entre frases, ¿sí? En el primer caso, potential, ¿qué función está teniendo? Diana dice que el primero es premodificador y el segundo sería núcleo. Muy bien, porque acá estamos hablando de la magnitud de potencial diferente. No, dice potential difference, la diferencia de potencial, premodificación. Y acá dice el nivel de la potencia. ¿Sí? La potencia como sustantivo y acá diferencia potencial como adjetivo. Así que la unidad, ¿cuál era la unidad? La 4 de premodificación nos está llamando la atención a frases nominales. Generalmente las frases nominales son cortitas. Por ejemplo, acá dice la tendencia, corrosión, magnitud. Y acá no dice diferencia, sino potential difference. ¿Encuentran otros premodificadores que puedan resaltar? Uno o dos ejemplos de premodificadores en este texto. Sí, sabemos que la terminación ens es núcleo. También tions de conditions. Y la verdad es que la mayoría son palabras bastante transparentes. Entonces, el uso de cognados me ayuda a hacer la lectura mucho más fácil. Pero el sufijo, la terminación de la palabra, como acá por ejemplo ic o al, me da información. Ejemplos de premodificadores en este párrafo. Encontramos acá potential, algún otro. Muy bien, acá galvanic series. Y acá tenemos anodic end, porque recuerden que la terminación ic, no ix con S, la ic me indica adjetivo. Acá también cathodic, ¿sí? Todos estos son premodificadores. Entonces los premodificadores más comunes son adjetivos y sustantivos. Son los más comunes. ¿Qué otro tipo ok, tenemos adjetivos. ¿Y qué pasa con los que están marcados en rosado? ¿Qué son? Sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios. Comparativos, dicen. Bueno, recuerden que lo que nosotros vemos como comparativos, que está acá marcado, la unidad 14, son adjetivos. Y los adjetivos premodifican. Entonces, ahí tenemos una conexión entre premodificación y comparación. ¿Por qué? Porque sabemos que potential acá es un adjetivo y está diciendo diferencia potencial. Acá, no sé, las series galvánicas. Acá condiciones diferentes o diferentes ambientes, different environments. Pero lo que están marcados, además de ser adjetivos que están premodificando, también están comparando, ¿sí? Entonces, por más de que sea
una unidad aparte, la de comparación, tiene que ver estrictamente con los sufijos que yo me estoy encontrando ahí, ¿sí? De formación de palabras. EST en los adjetivos, highest. ¿Qué está indicando acá? The lowest, el EST. Y acá tenemos otro, el ER de further. Bueno, el EST es de superlativo, porque quiero decir el más, el mayor de todos. Y el ER es el comparativo de más que, ¿sí? Entonces acá dice, generalmente, aquellos metales with the highest potentials. La S, ¿sí? Potentials me indica que esto es el núcleo sustantivo. Está siendo premodificado por the highest. ¿Cuál sería la traducción de the highest potentials? Con los potenciales más altos. Muy bien. Entonces acá, en esta pequeña frase, nos encontramos con un poco de todo. Y la clave es los sufijos, lo que tenemos en la unidad 1. La S que me está indicando, esto no es el adjetivo potencial. Esto es el sustantivo, porque termina con la S, y es el núcleo de esta frase. Estamos hablando de las potencias. Y estas potencias no solamente son altas, sino que son las más altas. ¿Sí? Los metales con las potencias más altas de todos los metales. ¿Sí? Y acá tenemos lo opuesto, los metales con los potenciales más bajos, the lowest. Entonces acá los sufijos EST me está indicando comparación. Los comparativos o superlativos son adjetivos y los adjetivos premodifican. ¿Sí? ¿Qué sucede con esta comparación que tenemos acá? ¿Qué es lo que llamaríamos como una comparación compleja? ¿Por qué? Porque tenemos dos comparativos en la misma oración. Dice en general, the further apart the metals are positioned, the more likely they are to corrode. ¿Sí? A esto tienen que llamar la atención porque es diferente a español y hay que agregar elementos. Cuanto más separados, muy bien. Entonces ahí hay que ir a la ficha de comparisons y ver qué elementos hay que agregar a medida que, mientras más, cuanto más alejados estén los metales, eh, perdón, claro, mientras más alejados estén o más lejos estén posicionados en la tabla, ¿sí? The more likely they are to corrode. ¿Qué pasa con la segunda parte? Cuanto más alejados estén los metales posicionados en la tabla galvánica, más probablemente tengan más posibilidades de corroerse. Así que acá tenemos un caso de comparación en que estamos viendo una relación directa, ¿sí? Que es una de las últimas cosas que hemos visto. Bien, dijimos entonces que en la premodificación, vamos a la ficha de premodificación.
¿Sí? Podemos tener adjetivos o un adjetivo comparativo. Fíjense que está acá en la ficha al principio, por más de que no lo habíamos visto. Premodificación. Un adjetivo o varios adjetivos, un adjetivo con su forma en comparativo, superlativo, ahí los sufijos son claves. Por otro sustantivo, entonces ahí hay que agregar preposiciones para unir, ¿sí? Porque esto no sucede en español, tener dos sustantivos juntos, como lo vimos en el título de las bases de la corrosión. Por una forma con ing, y entonces recuerden que dijimos una palabra con ing no se puede traducir al menos que esté en contexto. Bueno, si es un premodificador, va a tomar alguna de estas dos formas, o un adjetivo o un sustantivo, ¿sí? O un participio, que es el sufijo ed, ¿sí? Ado, ido. A ver si hay algo más interesante acá. ¿Algún otro, qué premodificadores se encuentran en esta oración de How to choose a magnifier? Ah, bueno, ahí vuelvo con el uso de to, porque eso es uno particular, sí. Tenés que fijarte ahí el verbo de cause. Bueno, ejemplos de premodificadores. Tenemos perfect, un adjetivo, ¿sí? Una lupa perfecta, un diámetro grande, amplio, un área. Y acá que tenemos a wide viewing area. Dos tipos de premodificadores, un adjetivo y un ing. El núcleo es área. ¿Área de qué tipo? ¿Cómo es este área? Wide viewing area. Bien, acá tenemos ya guiones, que también lo hemos visto como dos palabras unidas por un guión que se leen de forma lineal, a menos que la segunda palabra esté con ing o ed, y ahí sí yo leo de derecha a izquierda, ¿sí? Libre de distorsión. Bueno, acá es un área viewing. Viewing está como premodificador, así que un sustantivo. Área de visión amplia, ¿sí? Focal length, otro adjetivo. Y cuando habíamos visto el tema de sufijos para reconocer si es sustantivo o adjetivo, fíjense en la unidad 15 de familia de palabras, en la que, por ejemplo, la TH generalmente no es que cada vez que haya TH lo vamos a relacionar con un sustantivo, pero sí cierto grupo de palabras, que es la que ustedes tienen ahí en esas tablitas, ¿sí? Como por ejemplo length, strength, ¿sí? De resistencia, sí. Em, bueno, el sustantivo de wide, de amplio, es wide, con TH. Así que la unidad 15 de familia de palabras son más ejemplos de sufijos de la unidad 1. Bueno, entonces terminamos esta parte de premodificación, que creo que no hay nada más que ver acá y que hemos subido todas las, las respuestas de todos los tipos de premodificación, pero a veces sigue generando problemas la premodificación, así que no se olviden de esta. El siguiente tema es la posmodificación, es decir, qué es lo que sucede a la izquierda de los sustantivos.
¿sí? A la derecha, habíamos dicho, tenemos premodificadores. Y a la izquierda, en la izquierda tenemos otros elementos que me indican el corte de la frase, porque la frase termina con el núcleo, ¿no? Y después del núcleo puedo tener una frase verbal o puedo tener una posmodificación. La posmodificación puede ser por preposiciones. Y las preposiciones generalmente siempre se traducen igual, las más comunes como with, of, at, by, for, from, pero hay algunas que hay que tener cuidado, porque pueden traducirse de formas diferentes eh, dependiendo del contexto. Entonces veamos el caso este de to, que estaba consultando Ignacio. Área de visualización, está muy bien. Visualización. Si a to yo lo analizo por sí solo, aislado, ¿qué tipos de traducciones puede llegar a tener? Eso está en la ficha 11. ¿Sí? Se puede traducir como, Para, hacia, a. muy bien, a, o no se traduce, ¿sí? Porque está acompañando un verbo, como por ejemplo es acá. No sé, son más probables que se corroban. No se traduce to porque está acompañando, hay un verbo. Simplemente puede ser un infinitivo. Entonces ahí el contexto me va a ayudar. Entonces, sin hacer toda la lectura completa de esto, ¿qué función tiene acá to? De todas las que vimos. A, hacia, para o no se traduce. Y fíjense cómo está ahí unido o relacionado a la unidad 19 de causativas por el verbo que tengo ahí de occur. O construcción compleja, claro. Bueno, está bien, Ignacio, son las dos. ¿Por qué? Porque to puede ser, por ejemplo, para, ¿no? Entonces digo, la tendencia para la corrupción, para ocurrir. No. A ocurrir, hacia ocurrir. No, porque tengo un verbo, no puede ser a o hacia. Si tengo un verbo es para o no se traduce. Y acá el hecho de que está acompañada por esta construcción compleja, ¿sí? Que está en las causativas. ¿Por qué? Porque tengo el verbo ocurrir. eh, no se traduce y tengo que agregar acá una palabrita en esta construcción. La tendencia, ¿sí? Estoy viendo el chat. Para que la corrosión ocurra o, o- o a que se produzca la corrosión, ¿sí? Esto está en la unidad 19, cuando yo tengo una idea de causativa, el to no se traduce y hay que agregar ese que. Para que ocurra la corrosión, la tendencia a que suceda, a que se produzca, a que ocurra la corrosión. Y estas son las cosas que hay que tener en cuenta, porque ustedes generalmente las oraciones van a ser bastante simples, las van a tener que leer de forma lineal,
pero en este momento no tiene sentido y entonces ahí hay que recordar que to a veces no se traduce y por los elementos que tengo acá acompañándolo, voy a tener que agregar una palabra, que es el que ocurra. Lo mismo sucede con los referentes it, ¿sí? Cuando tenemos bueno, no hay casos acá, bueno, el caso de it como anticipador o como enfático, va a aparecer ese to, y no it is difficult to, it is easy to, y ahí no se traduce, porque forma parte de estas estructuras. Sí, así que veo el chat, como no, pero si fuera no tendría que haber un verbo antes del to. Bueno, veamos las unidades 11 y 19. Acá está el to. Bueno, como decían ustedes, se traduce de estas tres formas: a hacia para, o no se traduce. Y cuando no se traduce, tengo que ver el contexto, que es por qué no se traduce, qué elementos tengo que lo acompañan que no se traduce. ¿Sí? La primera razón es que simplemente sea parte del verbo, es que es como querer, en inglés tienen las dos formas, tienen tanto el ing como el to más el verbo para traducirse como infinitivo, nosotros siempre es infinitivo, ¿sí? Entonces, en estos casos que tenemos acá en el punto 2.1 son bastante simples. Ustedes se van a dar cuenta que no se va a traducir porque el contexto lo va llevando a un infinitivo, ¿sí? Acá la función del termostato es controlar. Esa es la función. Carnot fue el primero en apreciar la gran diferencia, ¿sí? Bueno, acá los compuestos no polares, incluyendo la mayoría de los hidrocarbones, son difíciles de disolver. La lectura automáticamente los lleva al infinitivo. La construcción compleja no, es como que van a hacer una lectura lineal y no va a tener sentido, ¿sí? Tenemos to más un verbo. Pero lo que yo decía en este caso es no una construcción de lo que llamamos compleja, sino una causativa. Por eso aparece el occur. Pero son similares, en el sentido de que hay que agregarle un qué, ¿sí? Tenemos acá un verbo causar, eh, permitir, hacer. Y este to, más el verbo al final, que no se traduce, queda, y tampoco es desarrollar, tampoco es el infinitivo. Hay que agregar ese que, y queda en esa idea en español en subjuntivo, que se desarrolle, que fluya, que se convierta. ¿Sí? Acá dice el sulfuro, ¿sí? Non met pensé que alguien estaba en espera. Is a non-metallic impurity that causes, que causa que el acero se desarrolle. Entonces ese to no se traduce y hay que agregar el qué. Vayamos a la unidad, me fijo acá, de causativas de la 19. Porque vos, Ignacio, decía, bueno, pero hay que tener una frase verbal antes del to más el verbo. Si lo comparás con la unidad 19,
que es la última, sucede algo parecido. ¿Sí? Tenemos verbos que indican esto de causar, de permitir, lo mismo que antes, más ese to make, to cause, to flow, y hay que agregar ese que también. Acá en la oración teníamos to occur. Las técnicas, sí, estas técnicas permiten a los fabricantes hacer, no, que hagan, que realicen radiadores. Entonces ahí como para concluir con esta idea de las preposiciones, to se traduce de tres formas y cuando no se traduce hay que ver qué elementos lo están acompañando para ver si tengo que agregar ese qué en el verbo. ¿Sí? Estos son como los casos particulares, a igual como vimos en la de la comparación esta de acá abajo, que hay que prestar atención y hay que agregar elementos. Bueno, lo mismo sucede con este caso de to. Ah, bien, perfecto. Y siempre va a estar, de alguna manera, van a aparecer estos verbos de permitir, de causar, de resultar, porque estamos hablando como de una, no consecuencia, sino causa. Entonces anoten ahí como para revisar, así el jueves también los terminamos de ver bien, los causos, lo que aparece en to como construcciones complejas, bueno, está relacionada con las causativas en la unidad 19. Tal vez el orden de dónde está el verbo no es el mismo, pero lo importante es que hay que agregar ese que, porque está el to. Las otras preposiciones, ¿sí? Ustedes tienen em, las otras preposiciones que también se pueden traducir de formas diferentes están en la unidad 9 y 10. Y fíjense que on, así por sí solo, ustedes dirán, bueno, on es sobre o por arriba, pero dependiendo del contexto hay que traducirlos como que nos pide el español. ¿Sí? Acá ya saben ustedes que depends on es depende de. Y ese de es porque en español lo requiere. Así que, como para no perdernos, estábamos hablando de la posmodificación. Y la posmodificación más común son las preposiciones. ¿Sí? Pero hay preposiciones que hay que llamarnos la atención, como por ejemplo to. ¿Sí? Por eso habíamos llegado ahí. Otro tipo de posmodificación que tenemos son los participios, ¿sí? Que siempre va a ser la terminación -ido. Habíamos dicho que difference acá era el núcleo, ¿sí? Hablamos de magnitudes, de diferencias de potencial desarrolladas entre el ánodo y el cátodo. Y ya vimos al principio, cuando analizamos la frase verbal, ya vimos que el participio también puede estar adentro de la frase verbal, pero siempre acompañado de los auxiliares. Cuando me encuentro un participio así solo, sin un is, are o have, es porque está modificando el núcleo adentro de la frase nominal. También tenemos como postmodificadores los casos de ing, ¿sí? No tenemos acá en este caso. Y esa es la última ficha que me gustaría como ver, porque
pasado mucho tiempo en el año hablando de ING, que es la 13, porque hemos visto todo y hay uno en particular que no le hemos dado mucha importancia, entonces lo terminamos de repasar. ¿Sí? Entonces, una palabra con ing puede estar en posición de núcleo, entonces va a ser un sustantivo. También puede estar en posición de premodificador y se puede traducir como un sustantivo o un adjetivo. ¿Sí? Entonces, adentro de la frase nominal puede tener la función de tanto como núcleo o como premodificador. El que no hemos visto mucho es este, el que aparece acá en 1.3. Dice, cuando la palabra denota acto de hacer algo puede traducirse como un sustantivo o un verbo infinitivo. Y aparece seguidas de una frase nominal y no es raro encontrarla en numeraciones. Entonces estamos hablando cuando la oración arranca con un ing y obviamente no va a ser el verbo está acá. Entonces cuando ustedes identifican un ing seguido por una frase nominal, igual no es necesario que lo tomen nota como regla, simplemente como al principio de la oración vamos a pensar en el infinitivo, seleccionar, o en un sustantivo, la selección. Generalmente cuando es un título es el infinitivo, o cuando tengo como enumeraciones, 1, 2, 3, 4, en este caso hay enumeraciones, y habla todo de acciones, identificar, desarrollar, establecer. Ustedes se van a dar cuenta cuál de las dos es más adecuada. Acá hablamos de la selección de sensores de temperaturas infrarrojos, puede ser una tarea difícil. No sé si les han tocado en sus textos, a varios les ha sucedido que lo vieron y si lo tienen que analizar, ustedes dicen, bueno, pero esto no está, acá arranca una frase nominal, ¿no? Con D. Esto no está dentro de la frase verbal, no está dentro de la frase nominal, está como iniciando la oración. Bueno, ahí lo podemos pensar como infinitivo. Seleccionar los sensores de temperatura puede ser una tarea difícil, o la selección. Y acá tienen lo mismo, pero como un listadito de cosas. Sí, estamos hablando de goals, de objetivos, y dice que incluyen, y tienen identifying material properties. Si ustedes se dan cuenta, no está teniendo ninguna relación con lo que sigue, no es un premodificador, nada. Identificar las propiedades materiales y reparar y métodos de evaluación o de testeo de reparación. Desarrollar una serie de guías de seguridad. Establecer una manera para identificar, rastrear, diseminar temas del medio ambiente. Así que esta en particular como que nunca le prestamos mucha atención porque al principio, generalmente en títulos, y está por fuera de la frase nominal y la frase verbal. Sí vimos en detalle todas las otras como postmodificador, bueno, ya habíamos dicho premodificador acá, como postmodificador que hay que agregarle ese qué más el verbo, adentro de la frase verbal como gerundio, acompañado de preposiciones, y entonces se traduce en infinitivo, acompañado de by, que siempre se traduce como gerundio. Bueno, la idea de estas fichas es que las revisen todas,
pongan atención en estas y tomen nota. Si hay una oración que no entienden por qué se traduce así o cómo consultamos el jueves, ¿sí? Pero ya las hemos trabajado todas. Siempre aparece una en particular, como excepción. Y como temas, unidades sueltas que quedaron por ahí para llamar la atención es el de referentes, el de conectores y esos. Sí. Sí, pasa que a veces algunas las hemos cambiado, algunas oraciones para este año, pero sí, de todas las tenemos. Em, ¿Alguna en particular que te guste que las subamos todas? Habría que ver, buscarlas, sí. Ujú. Bueno, sí, sí. No, pero como no estamos presentando temas nuevos, la idea es esa, ¿sí? Como enfocarnos también, ir al detalle. Pero ya en Pepco hay varias. em, busco en la carpetita que tenemos todas y las subimos. Entonces, capaz que no aparezcan en orden, pero bueno, subimos directamente todo por si le falta a alguien, alguna en particular. Em, pero como tienen ustedes que traer leído este texto de Lázers, trabajen en esto, ¿sí? Es decir, aprovechen que ya es una de las últimas clases como para no venir así en blanco. Trabajen todo esto que hemos visto. Ustedes sin el diccionario, ¿sí? Sin ninguna ayuda, intenten ir haciendo la lectura e ir pensando, ¿no? Bueno, en esta oración, ¿qué estuve aplicando? ¿Qué elementos de todo lo que revisamos hoy puedo ir resaltando? Y si se encuentran con una parte que es complicada, la marcan, la subrayan y así consultamos y vemos de todos los temas de las 14 unidades, no, 18 unidades, qué tienen que ustedes aplicar ahí. ¿Sí? Entonces, lean, hagan la lectura de este texto, analicen frase verbal, premodificación, posmodificación, subrayen sufijos que ustedes dicen, yo esta palabra no la conozco, la tendría que buscar el diccionario, pero el sufijo me está indicando esta información. ¿Sí? Las preposiciones, los usos de to. Lo más común es que ustedes en el día a día se encuentren textos y no tengan estos casos de la construcción compleja o esos comparativos más de relación, pero aparecen una vez cada tanto. Bueno, le termino de mostrar entonces estos ejemplos. Bueno, acá no había mucho simplemente los usos de it. Eh, ¿Qué es lo importante de it? Si total ustedes nunca lo traducen a it. Bueno, que cuando hagan la lectura, por más de que sepan que no se traduce, que en español, que hay casos que está haciendo referencia a algo y sí tiene significado, que no es vacío, ¿sí? Entonces, terminemos la revisión con estos casos de it. ¿Tienen la misma función en esta oración? ¿Son los dos it vacíos que simplemente están cumpliendo una función ahí, ocupando un lugar, o sí representan un concepto? Son diferentes, dice Leo. Bueno, el primero, dicen los comienzos, perdón, de 1920, it was clear. ¿Qué pasa con este it? Era claro que la teoría
cuántica era claro. Sí, en este caso simplemente está cumpliendo un lugar ahí porque en inglés no se permite que, no es posible que el verbo no tenga sujeto, ¿sí? Entonces, it está ahí simplemente rellenando un espacio que es la de sujeto. Era claro. ¿Qué era claro? Lo que sigue, ¿sí? Entonces, este es un it anticipatorio, decimos. Es decir, lo que era claro no se mencionó antes, es lo que viene después, ¿sí? Entonces, era claro que la teoría cuántica, así como it then existed, no era satisfactoria. ¿Y este it? Si vemos acá, el verbo era claro y acá dice existió o existía, como en aquel entonces existía. Entonces acá está simplemente rellenando el lugar de sujeto o sí, esto que existía hace referencia a algo en particular, algo concreto. Exactamente, es un poco redundante, pero obviamente está hablando de lo que se mencionó antes, de la teoría cuántica, ¿sí? Entonces era claro que esta teoría, así como existía esta teoría, de la que estoy hablando en ese entonces, no era satisfactoria. Entonces, acá ustedes pueden decir, bueno, simplemente it nunca se traduce, pero sí hay que tener en cuenta si es referente. Si está en este caso es un poco redundante porque está ahí pegadito, pero si yo tuviera un punto y arranca la oración, ahí sí es importante saber, bueno, de dónde recupero este it. Así que lo único que quedaba para este encuentro como ver, que no habíamos terminado de ver bien, era la ficha 8 de los auxiliares de be, have y do. Ese caso que les marqué de usos de ing al principio de la oración como infinitivo, sustantivo. Y bueno, conectar los temas, que no vean ustedes las fichas como temas aislados, sino es que todo está relacionado. Sí, se va a cerrar en 3 minutos y ya cortamos acá. Así que no, este, seguramente ahora en particular no tienen dudas, pero les subimos las respuestas. Traigan todas las dudas para el jueves para compartirlas en clase. Nos vemos el jueves entonces.